Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 8 de mayo de 2026 y bienvenidos al episodio 52 de El Librero de Marisol. Este es mi librero y aquí hay una nueva adquisición. Este libro maravilloso acaba de llegar. La evolución de la palabra por Marcus J. Borg. El Nuevo Testamento y los otros, y en el orden que los libros fueron escritos. Y uno pensaría, bueno, pues abro la Biblia y veo en qué orden están escritos. Bueno, es que hay que saber quién es Marcus J. Borg, ¿no? Aquí en la parte de atrás dice 1942-2015. Fue un autor pionero y maestro a quien el New York Times describió como la principal figura entre los académicos de su generación, especialistas en Jesús. Jesus Scholars, los que saben más, ¿no? De la investigación de Jesús. Fue él, esto lo voy a decir en inglés, Hundier Distinguished Professor of Religion and Culture en la Universidad Estatal de Oregon. Profesor distinguido de religión y cultura, pero no sé qué es Hundier, creo que es un apellido, es como un título de esa universidad para alguien que se distingue en estudios de religión y cultura. Teólogo canónico en la Catedral Episcopal de la Trinidad en Portland y apareció en la NBC en el Today Show and Dateline. En las noticias ABCs del mundo y en NPR's Fresh Air. Sus libros han vendido más de 1 millón de copias, incluyendo su bestseller Conociendo a Jesús de nuevo por primera vez. Leyendo la Biblia de nuevo por primera vez. El Dios que nunca conocimos. Jesús. El corazón de la cristiandad. Hablando cristiano y convicciones, speaking Christian, hablando cristiano, ¿no? Y convicciones. O sea, Marcus J. Borg es últimamente uno de mis autores favoritos. El nivel de investigación, de su forma tan estricta de considerar la historia, los hallazgos, los documentos, los estudios, para decirnos qué es lo que realmente sabemos, ¿no? Acerca de Jesús, de su tiempo, ¿no? Y cómo considerar lo que sabemos en un contexto. Además, él es muy prudente y sus conclusiones nos llevan siempre a pensar, no es necesario inventar o especular o defender cada palabra de lo que se incluyó, ¿no? En el canon de la Biblia, digamos, católica o protestante, etcétera, ¿no? O de cualquier otro rama del cristianismo. No es necesario. O sea, si nosotros tomamos el consenso de lo que los estudiosos, los teólogos canónicos, académicos, están de acuerdo que sí es comprobable, entonces eso es suficiente para construir y decidir tu fe, sí, y tu forma de tomar las enseñanzas tanto de Jesús como de las primeras comunidades cristianas. Como ven, es un libro muy choncho y yo apenas estoy estudiando el 3er capítulo, pero no quería dejar de compartir con ustedes, ¿no? Qué padre está. Y nos vamos a la página 3, un Nuevo Testamento cronológico. Nada más vamos a ver estos datos, ¿no? Aunque los escolásticos, los académicos bíblicos modernos no llegan a la unanimidad acerca de la secuencia de cómo fueron escritos en el tiempo los libros del Nuevo Testamento. Bueno, Nuevo Testamento son los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y las cartas que se escribieron, las cartas que escribió Pablo, las cartas que escribió Pedro, las cartas que escribió Santiago.
no me las sé todas, y el Apocalipsis, ¿no? O sea, todo lo que sucedió a partir de Jesús en adelante hasta el final de lo que la Biblia contiene. Bueno, entonces, no están puestos, si tú agarras una Biblia católica, probablemente, no sé si la protestante, pero la Biblia católica, tú tienes un cierto orden, ¿sí? Empieza con el Evangelio de Mateo, y luego de Marcos, luego de Lucas, luego de Juan, ¿sí? Y luego vienen los Hechos de los Apóstoles, y luego vienen las cartas, y al final viene el Apocalipsis. Y aquí nos comenta Marcus Borg, los documentos, los primeros documentos son 7 de las 13 cartas atribuidas a Pablo de Tarso. Este es un acuerdo universal de que estas 7 cartas sí fueron escritas por Pablo en los años 50 de nuestra era, o sea, después de Cristo. Las cartas de Pablo, que no todas las cartas de Pablo están confirmadas por los académicos que fueron realmente escritas por Pablo, pero al menos 7 de 13 sí hay un acuerdo unánime. Y estas 7 primeras cartas, auténticas cartas de Pablo, fueron escritas antes que los evangelios. Luego, el primer evangelio es el de Marco, que se escribió alrededor del año 70. El evangelio de Mateo y de Lucas, ambos usaron el evangelio de Marcos como base, ¿sí? Y las escribieron después, obviamente. Revelaciones o Apocalipsis probablemente pertenece o fue escrita a los años 90 después de Cristo. Y no es el último libro, cronológicamente hablando, del Nuevo Testamento. La segunda epístola de Pedro es cierta, lo más certeramente posible, lo último del Nuevo Testamento que fue escrito, más o menos cerca de la mitad del segundo ciclo. A ver, entonces, ¿qué podemos pensar acerca de eso? Porque además todo este libro se trata de ir leyendo el Nuevo Testamento en el orden que fue escrito. Además, antes de empezar con las cartas de Pablo, nos pide que consideremos 3 pilares importantísimos para entender la Biblia. Es el Nuevo Testamento. Dice que es en la página 6, dice el contexto histórico en 3 partes. La triada del contexto histórico, lo pudiéramos traducir, ¿sí? La primera parte de esta triada es tal cual quien se considera que fue Jesús y los primeros cristianos. Los escolares, y aquí a lo mejor alguien se choquea, pero no hay por qué, consideran que realmente la fecha de nacimiento de Jesús fue 4 años antes de lo que se tiene estipulado como cierto, como que nosotros marcamos el año 0 como el año en el que nació Jesús y a partir de allí contamos todos los años después de Cristo. Pero siendo más rigurosos en la investigación, estiman que fue 4 años antes que esto. Y que fue crucificado alrededor del año 30, más o menos a sus 33, 34 años. La palabra cristianismo no aparece en el Nuevo Testamento y la palabra cristianos solamente aparece 2 veces. La gente alrededor de Jesús se consideraban a sí mismos sus seguidores y seguidores de su camino. Para ellos era un movimiento dentro del judaísmo y no una religión diferente en sí misma. Eso vino después. Después de la muerte de Jesús, el movimiento se expande geográficamente más allá de las tierras, ¿sí?, del judaísmo, hacia Siria, Egipto, Asia Menor, Grecia y Roma. Inicialmente se expande en la diáspora judía. Aprendí con este libro que la diáspora judía es cuando hay comunidades judías fuera, ¿sí?, tal cual de el territorio judío como tal. Entonces, aquí dice, sí, las comunidades judías que están fuera del territorio judío como tal, ¿no?, como la patria judía como tal.
en no más de 20 años ya estaba incluyendo a los gentiles, es decir, a no judíos. Ok, la siguiente parte de esta tríada del contexto es el contexto del judaísmo. El judaísmo no es un bloque de gente que es igual, que se comporta igual y que cree exactamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos a los esenios que que ellos estaban a favor de retraerse de la sociedad y establecer comunidades monásticas cerca del Mar Muerto. Tenemos a los fariseos que permanecieron dentro de la sociedad y estaban, como ya saben la mayoría de ustedes, ¿no? Constantemente insistiendo en mantener todas las leyes, todas las costumbres para distinguir quién es judío del que no es judío. O sea, estaban más a favor de una identidad judía. Estaban también los movimientos de resistencia violenta, que algunas veces fueron llamados celotes, aunque aquí dice que es históricamente impreciso. Y yo me quedé con la curiosidad porque aquí no lo aclara. Y la verdad es que no lo he googleado y no lo he buscado en otro lado. Pero lo averiguaremos, lo sabremos en algún momento, ¿verdad? Y bueno, ellos se oponían al régimen romano a través de insurrecciones armadas. Hubo 3 grandes insurrecciones armadas, ¿no? El otro grupo son los saduceos, generalmente entendidos como los aristócratas, los ricos aristócratas judíos, que realmente tomaron un rumbo bastante opuesto porque empezaron a colaborar con el dominio romano, ¿verdad? Dentro de esta diversidad, bueno, y había judíos que no pertenecían a ninguno de estos grupos principales. Esto es importante también ubicarlo. Esenios, fariseos, los grupos de insurrección armada, los saduceos, y luego otros judíos, otros que no pertenecían a estos grupos principales. Dentro de esta diversidad sí había como un axis, un centro, ¿no? Como un eje, ¿no? De convicciones que los judíos compartían. El monoteísmo radical, la esperanza en la promesa que fue hecha con el pacto. Dios hace una alianza con Abraham y promete la tierra prometida, en donde obviamente no habrá esclavitud, no habrá hambre, habrá una tierra que emana leche y miel, ¿no? Y bueno, aquí hay un dato curioso. Dice que realmente, excepto por 100 años, el pueblo judío siempre estuvo dominado por otros, ¿no? En la esclavitud, en la explotación, excepto por 100 años, ¿no? Entonces, obviamente, en el tiempo de Jesús, pues ya la gente, es claro que se pregunta, bueno, ¿y cuándo vamos a ver esas promesas de Dios, ¿no? Bueno, y la observancia, había la teología de la alianza, de Covenant Theology, de la tienda de reunión en donde estaba el arca de la alianza, y en la alianza estaba el pacto con los 10 mandamientos que Dios le dio al pueblo judío, y entonces había que seguir estos mandamientos, pero además, ¿no? Una serie de instrucciones que aparecen allí en el Pentateuco. Ir siguiendo estas reglamentaciones era como aceptado, ¿sí? Que eso era ser judío. Y la tercera parte de la tríada, ¿sí? Del contexto histórico, era el contexto del Imperio Romano, que era un sistema antiguo de dominación con una teología imperial, lo cual fue la norma de la humanidad hasta la aparición de la democracia en el mundo moderno. Entonces, la humanidad, desde aquel código de Hammurabi, ¿sí? Desde que empezó a haber civilización, se empezó a reglamentar una estructura de explotación con una microminoría, ¿sí? Todopoderosa, que se quedaba con el 90%, ¿no? de todo lo que se producía, avalado por Dios, y que tenía una política de explotación, se ejercía a través de la violencia, y el 90% de la población estaba en la pobreza. Solamente había una élite, que peleaba con otras élites para mantenerse más arriba
de la élite, ¿no? O se imponía y se sometía al resto de la población encarecida, también por medio de la violencia. El Imperio Romano lo marca Marcus Borg como algo especialmente emblemático de estos sistemas antiguos de dominación, a partir de que ya ven que asesinan a Julio César, su sucesor es Octavio, y Octavio pelea con contra Marco Antonio y Cleopatra y les gana. Entonces, como esta guerra entre Octavio y bueno, que después recibió el nombre de César Augusto, ¿sí? Esa guerra entre Octavio y Marco Antonio y Cleopatra estaba resquebrajando el Imperio Romano. Cuando él por fin gana, lo consideran el salvador del Imperio Romano y le empiezan a dar estos títulos, ¿sí? De nuestro Señor, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, ¿no? El Salvador del mundo, el que trae, el dador de la paz a esta tierra. ¿Le suena parecido? ¿Conocido? Exactamente, ¿sí? Unos más, otros menos, pero lo consideraban la presencia de Dios en la tierra, a Octavio César Augusto, ¿no? Las historias que se contaban acerca de su divina concepción lo consideraban el divino hijo del dios Apolo. Apolo es el dios del sol. Entonces, la teología romana imperial es el contexto opuesto a lo que los primeros cristianos decían acerca de Jesús. En los evangelios, en las cartas de Pablo y en los otros libros del Nuevo Testamento, los escritos usaban el lenguaje de esta teología imperial, pero aplicado a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. También de Octavio César Augusto decían que con su nacimiento había comenzado, ¿sí?, el Evangelio, la buena nueva, ¿no? Entonces, obviamente Jesús con su nacimiento marca el inicio de la buena nueva, es nuestro Señor, es el Hijo de Dios, es el Salvador, trae la paz para el mundo, y está en oposición a ese Imperio Romano. Díganme si no, esto está interesantísimo. Ir de la mano de la historia y, bueno, obviamente, pues cosas que no se conocían bien, que aprendimos diferente, sin tanto fundamento histórico, sin tanto análisis, un poco más, de más discernimiento, con más fundamento. Dígame si no es fascinante y dígame si no es necesario entrarle sin miedo a estudiar. Lo que ahora sabemos, se puede aprender, ¿no? Acerca de lo que tantos millones de personas consideramos una de las fes principales. O sea, es una de las fes principales. O sea, así como hay que conocer bien el budismo, ¿no? Bien el hinduismo, es muy importante que las personas en Occidente que crecimos en la tradición cristiana tengamos la verdadera información que ya es accesible gracias a estos académicos, escolares, estudiosos, sabios, ¿sí? Y que está consignada en libros tan increíbles, ¿no? También está en audiolibro, obviamente, ¿no? Creo que no está en español, lo busqué, pero creo que todavía no está en español. Bueno, pues me voy a seguir disfrutando, estudiando. Aquí están, miren, mis marcas, ¿no? Voy subrayando, y luego tengo un cuadernito en donde yo voy apuntando lo que es importante para mí y a lo que me lleva a reflexionar acerca de, o sea, entonces en mi experiencia espiritual, ¿qué implica esto? ¿Sí? Muy bien, pues que tengan bonito fin de semana y nos vemos en el próximo episodio de Librero de Marisol.